Los habitantes del noreste de Oklahoma City se encuentran envueltos en un misterio que perturba sus noches. Un sonido penetrante les roba el sueño, un enigma que persiste sin resolverse, pues su origen y naturaleza son desconocidos. Austin Brissett, reportero, nos sumerge en relatos desde el corazón de Oklahoma, donde quienes buscaron refugio en busca de serenidad y paz se enfrentan a una realidad diametralmente opuesta. Quizá elevando nuestra mirada descubramos algo más. Ahí está. Tal como aquel sonido que evocaba a un triturador en Turquía entre 2012 y 2013, el ambiente se transforma en un cuadro sombrío. Nubes espesas tiñen el cielo. El viento se levanta con furia, arrastrando consigo lluvias torrenciales que lo arrasan todo a su paso. Los edificios altos y los árboles se tambalean bajo la presión de un viento implacable, recordándonos a océanos desbordados que, sin límites, dispersan caos y destrucción. La humanidad lucha por mantenerse en pie, mientras resonancias bíblicas de trompetas auguran eventos trascendentales o juicios divinos, evocando las 7 trompetas del Apocalipsis, símbolos de la intervención divina en nuestra historia. Ante la inminente oscuridad y el aullar de vientos precursores de tormentas, nos vemos confrontados con nuestra propia fragilidad frente a la majestuosidad de la naturaleza. Este escenario nos remite a las enseñanzas de Jesucristo sobre la importancia de edificar nuestras vidas sobre fundamentos sólidos, una fe inquebrantable que nos sostenga ante las adversidades. En paralelo, las visiones apocalípticas nos presentan las 7 trompetas como heraldos de catástrofes que desencadenan juicios divinos y grandes cambios, recordándonos que nuestras acciones tienen eco en el cosmos. Cada toque de trompeta desata calamidades sobre la tierra, enfatizando la urgencia de reconocer nuestra dependencia de lo divino y la necesidad imperante de arrepentimiento. La tercera trompeta, con la caída de la estrella Ajenjo, amarga las aguas, una metáfora de las amargas consecuencias del pecado y el alejamiento de Dios. En estos relatos y advertencias se entreteje un llamado a la reflexión sobre nuestro lugar en el universo y la importancia de vivir en armonía con los designios divinos. La tempestad que hoy nos azota no es sino un reflejo de las convulsiones espirituales predichas en las revelaciones de Juan, donde el desorden del cosmos es espejo de las agitaciones del alma, incitándonos a meditar sobre la finitud de nuestra existencia y la inmortalidad que nos aguarda. En estos tiempos de incertidumbre, la fe emerge como el faro que guía nuestra resiliencia, tal como Pablo nos exhortó a vestirnos de la armadura divina para enfrentar los retos del presente. En la búsqueda de refugio contra la oscuridad que nos rodea, recordemos la promesa del fulgor eterno concedido a quienes siguen la senda del Señor. Una luz inextinguible incluso en la más profunda penumbra. En medio de la tormenta que se cierne, con el cielo de Turquía teñido de un ominoso gris, nubes cargadas preludian un diluvio de granizo de dimensiones épicas, presagiando un tiempo de prueba y revelación. La caída del granizo, reminiscencia de las plagas bíblicas, desata el caos, evocando el poder divino manifestado en el castigo de Egipto. Estas piedras heladas, símbolos de los desafíos celestiales, nos recuerdan las palabras de Dios a Job sobre los secretos del granizo reservados para momentos de juicio y conflicto. La destrucción que sigue, afectando a la frágil naturaleza y a los esfuerzos del hombre, subraya nuestra inherente vulnerabilidad ante la majestuosidad indomable de la creación. La parábola del sembrador nos enseña sobre la diversidad de terrenos en los que pueden caer las semillas, enfrentándose a destinos distintos según la naturaleza del suelo, un relato que hallamos en Mateo 13, versículos del 3 al 9.
Este mensaje se ve reflejado en la vida misma, especialmente cuando una tormenta de granizo viste de blanco las calles, convirtiéndolas en laberintos de incertidumbre y peligro, un vivo ejemplo de la imprevisibilidad de nuestro caminar y la necesidad de navegarlo con sabiduría, tal y como nos aconseja el Proverbio en el capítulo 27, versículo 12. En las comunidades, la lucha se intensifica contra el azote del viento y las piedras de hielo, un esfuerzo desesperado por salvaguardar lo más preciado, sus seres queridos, sus sustentos. Esta interacción, que también incluye el cuidado de los animales, resalta nuestra innegable conexión y deber hacia toda la creación, un principio que Génesis 2:15 nos recuerda con claridad. La respuesta inmediata de los equipos de rescate y las entidades gubernamentales ante la adversidad no es sino un eco del mandamiento de ejercer compasión y prestar auxilio recíproco en momentos de calamidad, un valor que Gálatas 6:2 enfatiza. La destrucción que sigue al paso de la tormenta y el granizo nos enfrenta a una dura realidad, pero también resalta el espíritu inquebrantable de la comunidad, una manifestación de la capacidad humana para la restauración y la renovación de la esperanza, inspirada en las palabras de Jeremías 29:11. Estos eventos catastróficos, que nos remiten a las alarmantes trompetas del Apocalipsis, nos invitan a meditar sobre la fragilidad de nuestra existencia y el formidable poder de la naturaleza. Nos incitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestra relación con lo divino, tal como se menciona en Apocalipsis 8:7. Los informes de visiones celestiales en Jerusalén añaden una capa de asombro y misterio a nuestra realidad, recordándonos la constante presencia de lo espiritual que, a menudo, escapa a nuestro entendimiento. Los ángeles, esos mensajeros divinos como Gabriel, que comunicó revelaciones a Daniel 8:16, nos recuerdan que estamos bajo una guía y protección constantes. La figura del Arcángel Miguel, protector del pueblo de Dios, emerge con fuerza en este contexto, especialmente en lugares de profundo significado espiritual. Su presencia, no solo en las Sagradas Escrituras, sino a través de la historia, simboliza la intervención divina y la protección en momentos decisivos, desde la liberación de Egipto hasta triunfos en tiempos de adversidad. La orientación celestial de Miguel, patente incluso en el caos de la modernidad, refleja la constancia de la protección divina. Las apariciones celestiales, como las reportadas sobre vehículos militares, son testimonios vivos de este amparo en momentos críticos. En los umbrales del futuro, Miguel sigue siendo un guardián y un faro de esperanza, prometiendo su presencia en la confrontación final contra las sombras, manteniéndonos firmes ante el tumulto y la incertidumbre que caracterizan nuestro tiempo. Al adentrarnos en los vastos dominios de la fe y los relatos del pasado, quedamos cautivados por la figura atemporal del Arcángel Miguel, encontrando consuelo en la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra existencia, nunca estamos desamparados bajo el amparo celestial. En el firmamento se yergue un guerrero intrépido, un defensor del reino divino, cuya vigilancia constante y poder sin límites nos brindan tranquilidad y orientación, tal y como se narra en Judas 1:9. Esta realidad atestigua la misericordia divina que se extiende sobre todas las naciones, demostrando que la protección de lo alto trasciende cualquier confrontación terrenal. La huella de Miguel a través de los siglos es un testimonio viviente del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, asegurando su amparo y dirección en cualquier circunstancia, como se promete en Isaías 41:10. Los episodios de protección divina hacia Israel, que trascienden la narrativa histórica, muestran de forma elocuente la providencia divina, como aquellos momentos en que fenómenos naturales inexplicables han servido de escudo ante enemigos extranjeros,
reflejando la mano de Dios protegiendo su tierra prometida, según se relata en 2 Crónicas 20:17. La resiliencia de Israel, manteniéndose firme ante incontables adversidades a lo largo de milenios, desde el exilio babilónico hasta los terrores del Holocausto, no solo evidencia su fortaleza indestructible, sino también el amor perdurable y el cuidado que Dios prodiga a su pueblo, reafirmando su pacto eterno con ellos. En este gran teatro de la guerra espiritual, los ángeles de Dios desempeñan un papel crucial, sirviendo como centinelas y guías para los fieles a través de la complejidad de la existencia. Las Escrituras revelan profecías que destacan el rol central de Israel en los sucesos escatológicos venideros, incluyendo las visiones proféticas de Zacarías, que anuncian a Jerusalén como la piedra angular en los decisivos eventos cósmicos, subrayando su significado trascendental más allá de las meras disputas geopolíticas. Jerusalén, conocida como Salem en las Sagradas Escrituras, se posiciona como el corazón en el divino plan de redención para la humanidad, entrelazando profecías y providencia para revelar el último propósito divino. La fidelidad de Dios hacia Israel se manifiesta claramente a lo largo de las Escrituras, prometiendo su restauración como nación escogida. El Salmo 121:4 asegura la protección continua de Dios sobre su pueblo, ofreciendo su escudo divino a todos aquellos que buscan su nombre. A pesar de enfrentarse a innumerables desafíos y sufrimientos, Israel ha presenciado un renacimiento impresionante, simbolizando la inquebrantable lealtad de Dios y su promesa de una nueva era. Este renacer es un eco de la llegada de Jesús, marcando no solo un hito en la historia de la fe, sino también reafirmando el amor y compromiso divinos hacia su pueblo elegido. Un suceso milagroso, anunciado siglos atrás, emerge como testimonio vibrante de la inquebrantable lealtad de Dios. La composición musical de Michael Card, hijo de la promesa, captura con viveza la esencia de las profecías y el nacimiento del Mesías, Jesús. A través de las voces de artistas que encarnan a Jeremías, Isaías, José, María y más, esta obra recrea el mensaje bíblico, mostrando que incluso aquellos en las esferas más humildes de la sociedad, como los pastores cerca de Belén, fueron merecedores de ser los primeros en escuchar el anuncio divino. Su canto, lleno de humildad y maravilla, refleja el profundo entendimiento de su rol en este sagrado drama de redención. Al contemplar su encuentro con los ángeles, sus corazones se llenaron de los mismos sentimientos de consuelo y esperanza que han confortado a creyentes a través de los tiempos. La Biblia nos enseña sobre la sabiduría divina en elegir a humildes pastores para revelarles su grandioso plan, mostrándonos que la historia de salvación de Dios va más allá de cualquier barrera social, llegando a todos aquellos abiertos a su presencia. La vida de los pastores de Judea estaba marcada por el trabajo y el sacrificio, viviendo en el escenario rústico del campo, cuidando de sus rebaños con una devoción y diligencia sin igual. Bajo el cielo estrellado, estos guardianes del desierto mantenían su vigilia, asegurando la seguridad de sus cargas preciosas. El paisaje pastoral se llenaba con el sonido de sus ovejas, mientras los pastores las guiaban a través de valles y colinas, una metáfora viva del cuidado y la guía que Dios extiende a su pueblo. Como los pastores protegen a sus ovejas, así Dios cuida y guía a los suyos, una promesa que se extiende a través de la historia bíblica y se hace real en la experiencia de cada creyente. Cada oveja era conocida por su nombre, un reflejo del lazo íntimo que el cuidador tiene con sus protegidos. A través de tiempos de sequía y abundancia, el pastor se mantenía como un soporte inquebrantable, brindando consuelo y seguridad. Pero la noche traía consigo sus propios desafíos, con peligros acechando en la oscuridad.
los pastores se convertían en centinelas solitarios, enfrentándose a la noche con solo su bastón y una fe inquebrantable, una valentía que nace de la convicción más profunda. Al amanecer, cada oveja era contada, y si faltaba alguna, el pastor no descansaba hasta encontrarla, una demostración de su compromiso absoluto con su rebaño. A pesar de estar marginados por la sociedad, los pastores eran protagonistas en el relato bíblico, encarnando la humildad, la resiliencia y una fe inalterable. Su encuentro con los ángeles aquella noche no fue casualidad, sino un momento divinamente orquestado, un recordatorio de que en los ojos de Dios todos tienen un lugar en su historia de salvación. Mientras velaban por sus ovejas bajo el manto de una noche cuajada de estrellas, los cielos se desgarraron, bañándolos en la resplandeciente gloria del Señor. En ese instante divino, los confines celestiales se fusionaron con la realidad terrenal, al tiempo que los ángeles proclamaban el advenimiento de un Salvador en Belén, según lo narrado en Lucas 2:14. Dios eligió a los pastores, seres humildes y a menudo olvidados por una sociedad que valoraba el linaje y la posición, para revelarles su prodigio más sublime, marcando un acto de amor y gracia divina que trasciende cualquier frontera humana, una invitación universal a ser partícipes de la salvación que Cristo ofrece. Impulsados por una mezcla de asombro y reverencia, los pastores se dirigieron hacia Belén, convirtiéndose en testigos presenciales del épico relato de salvación. Su peregrinación los llevó hasta un humilde establo, donde se encontraron con el Verbo hecho carne, reposando en un pesebre bajo la mirada amorosa de María y José, como se describe en Lucas 2:15-16. Transformados por la epifanía que les fue concedida, regresaron a sus campos, su espíritu enaltecido por la revelación divina. Sus alabanzas se fundieron con las del coro celestial, glorificando a Dios por la maravilla que habían sido privilegiados de presenciar. Al retomar su custodia, portaban en su ser la sublime alegría de saber que Emmanuel, Dios con nosotros, había hecho morada entre los hombres. La narrativa navideña resuena como un canto al amor inclusivo de Dios, que extiende su llamado a todos, invitándonos a ser parte del milagro redentor. Al caer la tarde, bañando de dorado el paisaje escarpado que rodea a Belén, una paz sobrenatural desciende sobre la creación. En este entorno apacible, un grupo de pastores custodia sus rebaños, alerta ante cualquier amenaza, ignorantes de que esa noche común se convertiría en el escenario de lo sobrenatural. De súbito, la penumbra se disipa ante una luz cegadora que pinta el firmamento con tintes de gloria celestial, anunciando el inicio de una nueva era marcada por la esperanza y la redención. Al principio, los pastores se sintieron abrumados, dominados por un miedo intenso, pero rápidamente, ante ellos se revelaron seres de luz, cuya presencia irradiaba una calidez y majestuosidad divinas. «No temáis», les anunciaron, «porque os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, Cristo, el Señor». Lucas 2:10-11. En ese momento trascendental, los pastores se sintieron elevados por encima de sus preocupaciones terrenales, envueltos en algo mucho más grande que ellos mismos, como si estuvieran momentáneamente suspendidos fuera del tiempo, llenos de asombro y maravilla. Los ángeles les hablaron de un Salvador nacido, insuflando esperanza en sus almas. Las palabras angelicales resonaban con las antiguas profecías. Isaías había predicho el nacimiento de un niño que sería conocido como Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Isaías 9:6. Y Miqueas había identificado a Belén como el lugar donde nacería un gobernante cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, Miqueas 5:2. Estos pastores, humildes y sencillos, se encontraban ahora en el corazón del cumplimiento de estas profecías.
testigos del despliegue del plan divino. Con las manos temblorosas y los corazones llenos de reverencia, emprendieron el camino hacia Belén, siguiendo la luz celestial. Al llegar al establo y posar sus ojos en el recién nacido, experimentaron un momento que superaba toda comprensión. El Hijo de Dios, acurrucado en un pesebre, custodiado por el amor de María y José. En ese instante, el peso del mundo pareció desvanecerse, reemplazado por un sentimiento profundo de adoración. Arrodillados ante el niño Mesías, los pastores sintieron una gratitud y humildad abrumadoras. Elegidos para ser testigos del milagro más grandioso, se les confió la misión de compartir las buenas nuevas con todos aquellos dispuestos a escuchar. El recuerdo de esa noche bendita permanece como un faro de luz en momentos de oscuridad y duda. Que la historia de la Navidad nos inspire y eleve, recordándonos el poder de la esperanza y la promesa de redención. En el nacimiento de Jesús, en la humildad de un pesebre, hallamos el regalo más preciado, el amor, la gracia y la salvación eterna. Llevemos ese mensaje en nuestros corazones, compartiéndolo con un mundo en necesidad de esperanza y luz. Que nuestras vidas, iluminadas por la fe, sean faros de esperanza, testigos del amor divino. Que la luz de la bondad y la fe nos guíe, como las estrellas guían a los viajeros en la noche, recordándonos que, a pesar de los desafíos y las tentaciones, una luz interna nos fortalece, confiando en las promesas de Dios, viviendo con bondad, coraje y fe para superar las dificultades y encontrar nuestro camino de regreso a casa. Vivir en bondad y fe es andar por un sendero que, inevitablemente, nos guía de regreso al hogar, a un refugio de alegría perpetua y serenidad que nos aguarda. Recordemos siempre la promesa del Señor, como se nos revela en las Escrituras. Mantengamos sin vacilar la esperanza que profesamos, pues quien prometió es fiel. Hebreos 10:23. Abrazar la bondad, la fe y la esperanza es asegurarnos de que siempre encontraremos el camino de regreso al amor infinito de Dios, viviendo con fe para, un día, abrazar la paz y felicidad eternas en la presencia del Señor. Amén. Así como cada castigo divino en Egipto desafiaba a una deidad egipcia, en aquellos tiempos ancestrales, donde las majestuosas pirámides rasgaban los cielos y el Nilo daba vida, se manifestó el inmenso poder de Dios. Este enfrentó a las divinidades egipcias a través de Moisés, a quien se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía, encomendándole la misión de liberar a su pueblo del yugo egipcio, con la promesa de llevarlos a una tierra prometida de abundancia. Moisés, aunque inicialmente dudaba de su capacidad, fue asegurado por Dios de su constante presencia y poder. Junto a Aarón, se presentó ante el faraón, demandando la liberación de su pueblo, un pedido que fue rechazado, lo que solo aumentó el sufrimiento de los israelitas. Sin embargo, Dios se comprometió a liberarlos, marcando el comienzo de las 10 plagas, una demostración de su supremacía y desafío a las deidades y autoridad del faraón. Antes de las plagas, hubo un llamado a la liberación frente a la opresión, con Moisés liderando esta demanda ante el faraón, respaldado por la promesa divina de libertad. Este preludio a las plagas es crucial, pues cada una no solo representaba un castigo, sino también un desafío a las divinidades egipcias. La transformación del agua en sangre fue un ataque a Hapi, deidad del Nilo. La plaga de ranas, un desafío a Heket, diosa de la fertilidad, conectando la fe con los simbolismos de vida y renovación que estas figuras representaban en el antiguo Egipto. En cada paso, Dios demostraba su poder y preparaba el escenario para la liberación de su pueblo, un relato de fe, esperanza y la promesa divina de guía y protección a través de los desafíos de la vida. El Señor le dio instrucciones precisas a Moisés para confrontar al faraón con un ultimátum divino.
«Ve ante el faraón», le ordenó el Señor, «y transmítele este mensaje. El Señor dice, libera a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas, inundaré tu reino con una plaga de ranas». Éxodo 8:1-2. Aarón, siguiendo el mandato divino, agitó su mano sobre las aguas de Egipto, y como consecuencia, una marea de ranas emergió, cubriendo cada rincón de la tierra egipcia. Esta plaga tenía un significado profundo, especialmente en Egipto, pues retaba directamente la veneración hacia Heket, la deidad egipcia de la fertilidad, representada con cabeza de rana. Los egipcios, que veían en las ranas un símbolo de vida y regeneración, bajo el amparo de Heket, se encontraron repentinamente ahogados bajo la invasión de aquellas criaturas que consideraban sagradas, transformando un símbolo de bendición en una auténtica maldición. Este acto demostraba que el Dios de Israel poseía dominio incluso sobre los elementos de la naturaleza que los egipcios veneraban, enviando un mensaje inequívoco al faraón y a su pueblo sobre la inutilidad de sus deidades ante la voluntad del Dios de Israel. Sin embargo, a pesar de la evidente demostración de poder, el corazón del faraón se mantuvo inquebrantable, negándose a liberar al pueblo de Israel, lo que anticipaba la llegada de más calamidades. Las ranas invadirán cada rincón de tu vida, desde tu hogar hasta tu lecho, e incluso los utensilios con los que preparas tu alimento. Éxodo 8:3-4. Profetizó la plaga, marcando cada aspecto de la existencia egipcia con el celo de la invasión anfibia. Agobiado por esta aflicción, el faraón convocó a Moisés y a Aarón, suplicándoles que intercedieran ante el Señor para cesar la plaga. Prometió con un halo de desesperación liberar al pueblo israelita si las ranas se retiraban. Y el faraón llamó a Moisés y a Aarón, dice la Escritura, y les rogó, intercedan ante el Señor para que retire las ranas de mí y de mi pueblo, y permitiré que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Éxodo 8:8. Cuando Moisés clamó al Señor, éste respondió a su súplica. Las ranas que habían invadido Egipto, llenando casas y campos, perecieron, dejando tras de sí montañas de cuerpos que exhalaban un hedor insoportable. A pesar de la retirada de las ranas, el faraón, con un corazón renuente, retractó su promesa y no liberó al pueblo de Israel, desencadenando una serie de calamidades adicionales debido a su obstinación. Esta narración de la segunda plaga nos revela cómo el Señor empleó elementos de la naturaleza, en este caso las ranas, en magnitudes sobrenaturales para manifestar su supremacía y persuadir al faraón para que liberara a los israelitas de su cautiverio. A su vez, esta plaga simbolizaba un desafío directo a Heket, la deidad egipcia de la fertilidad venerada en la forma de una rana, transformando un emblema de vida y bendición en una fuente de maldición y desesperación al inundar la tierra. La historia avanza con la tercera plaga, una invasión de piojos o tábanos, enfrentando directamente al dios Geb, venerado en el antiguo Egipto como la divinidad de la tierra. Al ordenar a Aarón que golpeara el suelo, convirtiendo el polvo en piojos, el Señor demostraba su dominio sobre el reino de Geb, señalando que ni siquiera los suelos, fuente de vida y sustento bajo el cuidado de Geb, estaban fuera de su alcance. Esta transformación de polvo en piojos representó no solo una plaga física, sino una derrota simbólica del dios de la tierra, resaltando la impotencia de las deidades egipcias frente al poder del Dios de Israel. La cuarta plaga trae consigo un enjambre de moscas, desafiando a Khepri, el dios egipcio asociado con la creación y el renacimiento, simbolizado por el escarabajo. Esta plaga, anunciada por Moisés al alba frente al faraón, subrayaba el poder divino sobre Khepri, contraponiendo la veneración del escarabajo, símbolo de vida, con la plaga destructiva de las moscas.
Curiosamente, Dios estableció una distinción entre los egipcios y los israelitas, demostrando su protección divina al eximir a la región de Gosén, donde residían los israelitas, de esta calamidad. Frente a la severidad de esta plaga, el faraón convoca nuevamente a Moisés y a Aarón, esta vez proponiendo que realicen el sacrificio dentro de Egipto. Sin embargo, la persistente negativa del faraón a liberar completamente al pueblo israelita solo anticipaba más demostraciones del incontestable poder del Señor, dejando en claro que, frente a la divinidad suprema, no hay otro poder ni autoridad que prevalezca. Moisés argumentó que no era apropiado realizar los sacrificios dentro de las fronteras de Egipto. Convencido por este razonamiento, el faraón permitió que los israelitas se retiraran al desierto para llevar a cabo sus rituales sagrados, con la condición de que Moisés intercediera primero para eliminar la invasión de moscas. Tras la oración de Moisés, el Señor actuó, liberando a Egipto de esta calamidad. Sin embargo, apenas las moscas desaparecieron, el faraón, en un giro de inconstancia, revocó su permiso, manteniendo a los israelitas en cautiverio. Este episodio bíblico refleja cómo el Señor se esforzaba por liberar a su pueblo, mostrando su omnipotencia ante los ojos de los egipcios, frente a la persistente obstinación del faraón. En el escenario de la quinta plaga, la mira divina se posó sobre Hathor, venerada en el antiguo Egipto como símbolo de amor, belleza, música y protección, frecuentemente representada con rasgos bovinos, una imagen que encarna la fertilidad, la maternidad y los principios nutricios de la naturaleza. Hathor, no solo adorada como protectora, sino también como emblema del gozo y el amor femenino, tenía una conexión profunda con el más allá, guiando a las almas en su tránsito al otro mundo. La asociación de Hathor con la devastadora quinta plaga, tal como se relata en las Escrituras, nos ofrece una visión más rica del simbolismo de este acto divino. En este capítulo de la historia, el Señor, a través de Moisés, persiste en su demanda hacia el faraón para que libere a los israelitas. Ante la negativa del faraón, Dios anuncia una severa repercusión, una plaga que diezmaría el ganado egipcio, afectando directamente a caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y cabras, diferenciando entre los animales de los egipcios y los de los israelitas, asegurando que ninguno de estos últimos pereciera. Esta acción no solo representó un golpe devastador para la economía y el día a día de Egipto, sino que también constituyó un desafío directo a Hathor, demostrando la preeminencia del Dios de Israel sobre las deidades egipcias y su poder soberano sobre la creación. El Señor desató una devastadora enfermedad que asoló todo el ganado egipcio. Caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y cabras perecieron bajo este flagelo divino. He aquí, la mano del Señor caerá sobre tu ganado en los campos, incluidos los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, una peste de gran magnitud, mientras que distingue entre los animales de Israel y los de Egipto, sin que perezca ninguno perteneciente a los hijos de Israel. Éxodo 9:3-6. Este evento marcó un duro golpe para la estructura económica y el día a día en Egipto, dado el papel crítico de estos animales en la agricultura, el transporte y el trabajo. Esta plaga simbolizó un desafío directo hacia Hathor, divinidad de la fertilidad y el cuidado, revelando la supremacía del Dios de Israel por encima de las deidades egipcias. A pesar del impacto adverso de esta calamidad y su huella en Egipto, el corazón del faraón se mantuvo inalterable, rehusando liberar al pueblo israelita y así, preparando el terreno para futuras desgracias. Esta quinta plaga no solo se erige como un desastre físico, sino también como un acto de significado profundo, demostrando la nulidad de los dioses egipcios ante el poder del Dios de Israel. Se convierte en un elemento crucial dentro del relato del Éxodo, donde cada calamidad desempeña un rol específico,
desafiando la cosmovisión egipcia y manifestando la soberanía divina. Después de este suceso, el faraón comprobó que ningún animal de los israelitas había muerto. Sin embargo, su corazón se endureció aún más y se negó a liberar al pueblo. Éxodo 9:7. Esta narración subraya cómo el Señor demostraba su poder y su protección sobre los israelitas, a pesar de la tragedia que se cernía sobre sus captores, marcando el preludio de más plagas. En la secuencia, la sexta plaga trae úlceras, desafiando a Isis, la deidad egipcia de la curación y la protección. Tras la continua negativa del faraón a liberar a los israelitas, Dios ordenó a Moisés y a Aarón esparcir ceniza de horno, que al lanzarse al aire se convirtió en polvo fino, causando úlceras en personas y animales por todo Egipto, una clara manifestación de que ninguna entidad egipcia podía interceder ante el poder del Dios de Israel. Esta plaga, revestida de profundos simbolismos, confrontó directamente a las deidades egipcias encargadas de la salud y la sanación, como Isis, venerada en la tradición egipcia como la gran diosa de la medicina. La ineficacia de estas divinidades para preservar al pueblo egipcio de esta calamidad enfatizó aún más la omnipotencia del Dios de Israel. Asimismo, resulta destacable que los magos egipcios, capaces hasta ese momento de imitar milagros anteriores, quedaron incapacitados por las úlceras, incapaces de presentarse ante Moisés, tal como se relata en el Éxodo 9:11. A pesar del horror de esta plaga, el corazón del faraón permaneció imperturbable, rechazando liberar a los israelitas, cumpliendo así con el propósito divino de manifestar su gloria en toda Egipto. La sexta plaga, así como las precedentes, destaca el dominio absoluto de Dios y la inutilidad de resistirse a su designio, marcando un desafío particular a las divinidades egipcias, incluida Isis en su faceta de sanadora. La séptima plaga, el granizo, nos lleva al enfrentamiento contra Nut, la diosa del cielo, cuya representación es la de una mujer que abarca la tierra, personificando los cielos. Al desatar una tormenta de granizo, Dios no solo retó la autoridad de Nut sobre el cielo y el clima, sino que demostró su supremacía sobre cualquier otra entidad divina. Este episodio, narrado en el Éxodo 9:18-26, destaca por la mezcla de granizo con fuego, un fenómeno que, sin duda, debió ser visto como una manifestación de la ira divina. Este enfrentamiento directo con Nut, mediante una tormenta de granizo, inusitada y severa para Egipto, se erige como un poderoso símbolo del desafío divino. Tras la devastación, el faraón, en un momento de reconocimiento, admite su error y promete liberar a los israelitas, solo para retractarse una vez más cuando la tormenta amaina, manteniendo a los israelitas en cautiverio. Esta plaga, al igual que las otras, tenía como objetivo demostrar la supremacía del Dios de Israel, reforzando el tema del poder divino y el juicio que permea la historia del Éxodo, incluso ante la persistente obstinación del faraón, que solo augura más desafíos y sufrimientos. Set, una deidad emblemática de la mitología egipcia, era venerado como el dios de las tormentas, el caos, la violencia y lo foráneo. Su representación, una enigmática figura con cabeza de animal indescifrable, a veces visto como un asno o una fiera compuesta por varios seres, simbolizaba su naturaleza compleja y dual. Aunque asociado con el desorden y a menudo considerado un adversario, especialmente en sus luchas contra Horus, Set también ejercía un rol protector, siendo el guardián del desierto y convocado por su vigor en la batalla y defensa del dios solar Ra contra la serpiente Apophis durante su travesía nocturna. La octava plaga, relatada con vivacidad en el libro del Éxodo, presentó una invasión de langostas enviada por Dios. Este mandato divino fue comunicado a Moisés: «Preséntate ante el faraón y exígele, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva».
Éxodo 10, 3, 4. Moisés advirtió que, de no acceder el faraón a liberar al pueblo israelita, Dios desataría una plaga de langostas tan densa que oscurecería el cielo, devorando cuanto verde quedase tras las anteriores calamidades. Los consejeros del faraón, alarmados por el daño ya infligido, instaron a su señor a ceder, pero el faraón propuso liberar solo a los hombres. Moisés y Aarón rechazaron este ofrecimiento, fiel a la orden divina de liberar a todos, sin excepción. Desoyendo al faraón, Dios instruyó a Moisés a extender su mano sobre Egipto. Al hacerlo, un viento del este trajo consigo una nube de langostas que se abalanzó sobre la tierra, cumpliendo la advertencia divina. Esta plaga no solo aniquiló el sustento de Egipto, sino que también representó un desafío a Set. Moisés extendió su bastón sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del este que sopló sobre el país. Al amanecer, el viento del este había depositado las langostas. Éxodo 10, 13, 14. La devastación fue tal que oscurecieron la tierra y devoraron toda planta y fruto sobreviviente. No quedó verdor en árboles ni campos en todo Egipto. Éxodo 10, 15. Ante la magnitud de la catástrofe, el faraón convocó apresuradamente a Moisés y a Aarón, confesando su pecado y suplicando que intercedieran ante Dios para cesar esta plaga. Dios, respondiendo a la oración de Moisés, desvió el viento, llevándose las langostas hacia el Mar Rojo, aunque esto no ablandó definitivamente el corazón del faraón, quien mantuvo su negativa a liberar a los israelitas. La plaga de las langostas, más que una manifestación de la autoridad divina sobre la naturaleza, fue un golpe directo a la esfera de influencia de Set, el dios de las tormentas, demostrando la impotencia de las deidades egipcias frente al poder supremo del Dios de Israel. Este acto no solo dejó a Egipto en una desolación agrícola, sino que también subrayó la soberanía incontestable del Señor sobre todo el panteón egipcio, marcando otro capítulo en el relato de liberación y fe del pueblo de Israel. La novena plaga, enviada sobre Egipto, enfrentó a Ra directamente. Este dios solar, pilar de la mitología egipcia y fuente de toda vida, se ve desafiado cuando una densa oscuridad cubre su reino. En Éxodo 10, 21, 23, Dios ordena a Moisés extender su mano hacia el cielo, trayendo una oscuridad tan profunda que los egipcios quedaron atrapados en un velo de tinieblas, incapaces de ver o moverse por 3 días. En contraste, en las moradas de los israelitas reinaba la luz, evidenciando no solo el dominio divino sobre Ra, sino también la distinción y protección hacia su pueblo elegido. Esta oscuridad palpable, que sumió a Egipto en el temor y la parálisis, simboliza más que una ausencia de luz física. Representa la ceguera espiritual y la opresión que asfixiaba a la nación bajo el yugo de falsas deidades. Mientras tanto, la luz entre los israelitas simboliza la presencia y guía de Dios, iluminando el camino hacia la liberación. Al desafiar a Ra con esta plaga, se cuestiona la eficacia del Dios más venerado de Egipto, revelando la soberanía del Dios de Israel. Este episodio, como las demás plagas narradas en el Éxodo, no solo exhibe la omnipotencia divina, sino que reta directamente los cimientos de la fe egipcia. Cada plaga, desde la conversión del agua en sangre hasta la oscuridad que engulló a Egipto, fue una manifestación de la supremacía del Dios de Israel, cumpliendo un propósito divino, la liberación de los israelitas y la afirmación de la autoridad suprema de Dios. Así, al contemplar estos relatos, somos llamados a admirar la grandiosidad y la gloria del Todopoderoso, quien interviene en la historia humana para materializar sus designios. Las plagas de Egipto son un recordatorio formidable de que, incluso ante grandes adversidades, la justicia y los decretos de Dios se impondrán. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos una de las profecías más asombrosas,
y enigmáticas de la Biblia, centrada en la figura de Gog de Magog. Estos textos describen con intensidad una invasión futura sobre Israel desde el norte, retratando a las fuerzas invasoras avanzando como una tempestad, oscureciendo la tierra bajo una nube amenazante. Este panorama apocalíptico, al borde de la aniquilación, se ve dramáticamente revertido por la intervención divina en un giro inesperado de los eventos. Un elemento clave de esta profecía es su temporalidad, situándose en los últimos años, lo que ha llevado a numerosos estudiosos a interpretar que este evento podría ser precursor de un conflicto significativo en el Medio Oriente. Este período estaría marcado por la firma de un tratado de paz de 7 años con Israel, permitiendo a los judíos reconstruir su templo y disfrutar de una era de paz, solo para ser interrumpida por la invasión descrita por Ezequiel. Además, la visión de los huesos secos revividos en un valle, relatada por Ezequiel, simboliza poéticamente la resurrección de Israel como nación, a pesar del exilio y la dispersión, como el que sufrieron en Babilonia. Dios promete renovar el espíritu nacional de su pueblo. En cuanto a Gog, el líder de Magog, su identidad y la localización exacta de su reino siguen siendo objeto de especulación y debate entre los teólogos. Sin embargo, se aclara que Gog no actuará solo, liderará una coalición de naciones en su campaña contra Israel. Esta alianza de adversarios se alinea contra la nación elegida, desencadenando un evento de proporciones bíblicas que subraya el poder y la soberanía de Dios en la historia humana. Esta profecía no solo habla de conflictos y desafíos futuros, sino también de esperanza y restauración, destacando la fidelidad inquebrantable de Dios hacia Israel, su intervención milagrosa para proteger a su pueblo y su dominio supremo sobre los destinos de las naciones. A pesar de su formidable alianza, ésta no actuará independientemente. Dios mismo permitirá esta invasión, no como una muestra de la autonomía de estas naciones, sino como parte de un designio divino más amplio. Al intervenir, Dios no solo demostrará su poder y justicia al mundo entero, sino que también afirmará su posición suprema. El capítulo 39 de Ezequiel nos sumerge en la catastrófica derrota de Gog y su tierra, Magog, con una narrativa que resalta la completa aniquilación de los enemigos de Israel, evidenciando la magnitud del castigo divino hacia quienes desafían su voluntad y a su pueblo elegido. Este acto divino trasciende la mera retribución. Es una manifestación de protección y amor hacia Israel. Ezequiel transmite un mensaje inequívoco. Enfrentarse a la voluntad de Dios conlleva severas consecuencias, mientras que la fidelidad es recompensada con la protección y el amor del Todopoderoso. En medio del tumulto causado por Gog, emerge un luminoso mensaje de esperanza y justicia. Los habitantes de tierras distantes reconocerán sin duda la soberanía y el poder del Señor. Dios, en su sabiduría, no solo advierte sobre su oposición a Gog, sino que detalla la total ruina que sobrevendrá a este invasor y su alianza. Sorprendentemente, las fuerzas de Gog caerán, sus armas se tornarán inútiles ante el poder del Señor, y el fuego divino no se limitará a Israel, sino que también consumirá el corazón de Magog, la base de Gog. El mensaje es claro, como se expone en Ezequiel 39, 7-15. El nombre sagrado de Dios será exaltado entre su gente, y aquellos que se atrevieron a profanarlo enfrentarán severas consecuencias. Incluso, los israelitas utilizarán las armas de los caídos como combustible durante 7 años, transformando lo que una vez fue una amenaza en una fuente de calor y supervivencia. Ezequiel detalla con impresionante claridad que el valle donde caerán Gog y sus fuerzas obstruirá el paso y servirá como eterno recordatorio de su derrota, pasando a llamarse el Valle de Hamón Gog.
Durante meses, Israel se dedicará a purificar la tierra, enterrando a los caídos, un acto de profundo significado práctico y espiritual, simbolizando la limpieza y la restauración de la santidad de la tierra. Después de un tiempo de caos, se designará a especialistas con la misión de garantizar que no permanezca vestigio alguno de la invasión. Si se descubre algún resto humano, se señalizará el lugar para que los sepultureros trasladen los restos al valle de Amón Gog, asegurando así la total purificación de la tierra, como nos narra Ezequiel. Esta narrativa encuentra ecos en Apocalipsis 19, 17, 21, aunque es crucial reconocer que representan acontecimientos distintos. La batalla de Gog y Magog precede al milenio, mientras que la batalla de Armagedón sucede posteriormente. Aunque similares, estas narrativas son independientes, pero ambas resaltan el mensaje divino de justicia y castigo. Avanzando en la secuencia profética, la visión se expande hacia un horizonte esperanzador, un nuevo cielo y una nueva tierra tal como se profetiza en Apocalipsis 21:1. El antiguo mundo, marcado por el pecado y el sufrimiento, cederá su lugar a una creación renovada. El Apocalipsis, con su simbolismo profundo, es clave para comprender el plan divino, recordándonos que el regreso de Cristo inaugurará una era de revelaciones y transformaciones trascendentales. Este es el corazón de la revelación, la venida de Jesucristo y las maravillas que acompañarán su retorno. A medida que el Apocalipsis despliega su relato, la historia humana, tal como la conocemos, se aproxima a su conclusión. Juan, el apóstol, nos presenta lo que podría describirse como un estado eterno, un reino donde los fieles a Cristo gozarán de una vida inmutable y gloriosa. En contraste, aquellos que se apartaron de Dios ya han visto su destino eterno delineado en capítulos previos. El apóstol Juan contempla la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, resplandeciente y gloriosa. Esta visión, repleta de simbolismo, señala la unión definitiva de Dios con la humanidad. Uno de los aspectos más alentadores de esta revelación es la promesa de un Dios que secará toda lágrima, un lugar exento de muerte, tristeza y dolor. En el presente, Cristo habita en el cielo junto a las almas de los creyentes fallecidos, prometiendo prepararles un lugar y retornar para llevarlos consigo, asegurando que puedan estar con Él eternamente. Esta promesa divina esboza un futuro de esperanza y redención, un testimonio de la infinita misericordia y el amor eterno de Dios hacia su creación. En el milenio, los seguidores de Dios habitarán una tierra renovada, con Jerusalén elevándose como su capital, conocida ahora como la Nueva Jerusalén, el núcleo de la nueva creación divina. Este será un lugar donde Dios mismo residirá entre su gente, borrando cada dolor y lágrima pasados. El Señor, en su esencia eterna, declara su acto de restauración, prometiendo la renovación total. Sus palabras, más allá de ser meras promesas, son certezas inquebrantables y fieles. La expectativa de una creación renovada, aunque pueda parecer un sueño lejano, es una garantía de la fidelidad y verdad de Dios. Esta nueva existencia será una fuente de satisfacción inimaginable, eclipsando cualquier felicidad terrenal. La sed más profunda de los redimidos será saciada de manera definitiva en la presencia de Dios, ofreciendo una plenitud que hace que las mayores alegrías terrenales palidezcan en comparación. Los redimidos disfrutarán de la vida en este nuevo reino, pero aquellos que han perseverado fielmente en su fe, los verdaderos vencedores, recibirán recompensas aún mayores y una intimidad más profunda con Dios, comparable a la cercanía entre un padre y su hijo. Aunque todos los creyentes explorarán esta nueva creación, es a través del ángel que Juan es llevado a profundizar aún más en este misterio. La Nueva Jerusalén se presenta como una ciudad que emana la gloria divina, un lugar donde la oscuridad es abolida por el resplandor perpetuo de la luz de Dios y el Cordero.
Las puertas abiertas constantemente de la ciudad simbolizan una paz y seguridad eternas, invitando a todos los justos. Además, la mención de los reyes de la tierra aportando su gloria y honor sugiere que lo mejor de cada cultura y sociedad será parte de esta ciudad, aunque quedando fuera toda impureza. Esta urbe se revela como un crisol de los redimidos de todas las naciones, unidos en armonía. El simbolismo del oro y las piedras preciosas habla del inmenso valor y pureza de la ciudad, pero es la ausencia de un templo lo que resalta. En la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios y el Cordero es tan directa y tangible que no se requiere un espacio específico para la adoración. La definición de Dios y el Cordero como el templo de la ciudad enfatiza la unión íntima que los redimidos experimentarán con lo divino, eliminando cualquier barrera entre Dios y su pueblo. El mediador entre Dios y su pueblo transforma la Nueva Jerusalén en un sitio donde la luz natural del sol y la luna se vuelve superflua ante el esplendor de la gloria divina. Este resplandor celestial impregna cada rincón de la ciudad, relegando cualquier fuente lumínica a un segundo plano. La Nueva Jerusalén emerge, entonces, no solo como un espacio físico, sino como la culminación del plan redentor de Dios, un lugar de completa reconciliación entre la humanidad y su Creador, donde la comunión es perpetua y llena de júbilo. Este lugar es concebido como un tesoro esperando ser revelado, diseñado con el inigualable detalle por el supremo artífice del universo, Dios mismo. Su brillo, que refleja la eternidad de la relación entre el Creador y su creación, ensombrece incluso al sol, nuestra estrella vital. En la Nueva Jerusalén, la fuente primordial de luz es el mismísimo Dios, cuya gloria, tan intensa y pura, hace innecesaria la presencia de la luna. Apocalipsis 21-23. Esta visión nos invita a maravillarnos con la magnitud de Dios, llenándonos de asombro y reverencia. En este nuevo reino, la noche será desconocida, simbolizando una existencia sin término, perpetuada en alegría y en la constante presencia divina. La bienvenida eterna que ofrecen sus puertas abiertas señala un refugio para todos, aunque manteniendo un criterio de pureza tanto en acción como en corazón. Solo aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero tendrán acceso a esta ciudad, recordándonos que, pese a la gratuidad de la salvación, la elección de seguir a Jesús y vivir conforme a sus enseñanzas es crucial. Apocalipsis 21-27. Tener el nombre registrado en el libro de la vida no solo asegura un sitio en esta utopía celestial, sino que también promete una existencia liberada de tristeza, sufrimiento y muerte. Este destino, reservado para los redimidos, destaca la máxima esperanza y el misterio profundo de pertenecer eternamente junto al Creador, en un lugar donde la paz y la gloria divina imperan sin fin. El llamado de Dios es para todos, pero el acceso a la Nueva Jerusalén es cuidadosamente seleccionado, y cada detalle de esta ciudad celestial es un testamento del amor sin límites de Dios y su promesa de una eternidad llena de felicidad y serenidad para aquellos que deciden seguirlo. En las orillas brillantes de la Nueva Jerusalén, donde la luz divina lo inunda todo, las historias de los redimidos se entrelazan, llenando cada rincón con risas de júbilo. Mientras los habitantes recorren las calles de oro y los niños juegan en parques adornados con flores de colores que desafían la imaginación, se palpa una paz tan real que cada susurro de viento trae consigo un abrazo suave. En este espacio sagrado, preparado para aquellos cuyos nombres residen en el libro de la vida del Cordero, se erige un jardín exuberante de belleza perpetua, donde árboles frutales y flores nunca cesan de maravillar. Aquí, la gente se congrega para compartir relatos de gracia divina, celebrando la redención a través de festivales llenos de música celestial y danzas de luz que se reflejan en las paredes cristalinas de la ciudad.
En estas celebraciones, los cantos de alabanza se elevan hacia el cielo, portando melodías de esperanza y salvación. En esta eternidad de dicha, el recuerdo de las lágrimas es solo eso, un recuerdo, mientras que el pasado se ve redimido por el amor curativo de Dios. Los más sabios entre los redimidos imparten lecciones sobre la historia cósmica y el amor inagotable de Dios, fomentando una comunidad donde reina la armonía perfecta, el aprendizaje mutuo y una profunda paz en la presencia divina. En las eternas noches luminosas de la Nueva Jerusalén, la comunidad se reúne alrededor de narradores que cuentan las gestas de creación y las vicisitudes de los héroes de la fe, con estrellas que parecen escuchar y brillar aún más fuertes en el firmamento, como compartiendo el entusiasmo de los oyentes. Pero incluso en esta existencia idílica, el deseo de explorar y descubrir permanece vivo. Los redimidos disfrutan de la libertad de aventurarse a través de las maravillas creadas por Dios, desde los confines del cosmos hasta las profundidades oceánicas, cada descubrimiento un recordatorio de la infinita y misteriosa grandeza de Dios. Con el transcurso de los siglos en la Nueva Jerusalén, las almas redimidas se sumergen en una evolución constante de amor y conocimiento. Cada día se convierte en una jornada de descubrimiento. Cada instante es una ventana hacia una comprensión más profunda de Dios y una nueva forma de experimentar su amor. En esta realidad de felicidad perpetua, las palabras del profeta Isaías se materializan con una fuerza renovada. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo anterior no se hará memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. En este lugar, el amor divino ilumina cada sendero, y la esperanza en su gracia inagotable se erige como el fundamento de un tiempo sin fin, lleno de dicha. La epopeya de la redención alcanza su epílogo en esta ciudad radiante, un hogar para cada alma en los brazos acogedores del Creador, desplegando la eternidad en una sinfonía de amor y agradecimiento sin límites. Bajo el cálido fulgor de la Nueva Jerusalén, el desenlace de esta historia universal es una melodía continua de amor, esperanza y redención. En este reino celestial, cada ser encuentra su propósito y paz ante un Dios lleno de amor y misericordia. Las adversidades pasadas se disipan, dando paso a una existencia colmada de felicidad perpetua. La comunión perfecta entre Dios y sus hijos se refleja en cada rincón de esta urbe deslumbrante, con relatos que celebran amor, fe y gracia divina. En la Nueva Jerusalén, cada esquina y cada calle resuenan con el eco de un amor divino incondicional, transformando el espacio en un lienzo donde se pintan diariamente los colores vibrantes de la alegría y la paz. La creación entera, desde las estrellas más lejanas hasta el más mínimo grano de arena, canta en armonía la gloria de su Creador, invitando a los redimidos a sumergirse en un aprendizaje sin fin sobre la magnificencia del universo. Esta exploración constante es más que un simple pasar del tiempo. Es una profundización en la comprensión de quién es Dios a través de su obra, revelando capas tras capas de su naturaleza infinita. En este entorno celestial, la interacción entre las criaturas y su Creador trasciende todo lo conocido. Las conversaciones íntimas, los momentos de reflexión y los actos de adoración se vuelven la norma, tejiendo una comunidad unida no solo por la fe compartida, sino también por experiencias vividas en plena presencia divina. Este diálogo continuo con Dios nutre el alma, llenándola de una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano y fortaleciendo el vínculo eterno entre el Creador y sus criaturas. La vida en la Nueva Jerusalén es una celebración constante de la victoria sobre la muerte y el pecado, una victoria asegurada por el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Cada festividad, cada reunión, es un recordatorio del precio pagado por la libertad y la vida eterna, incitando a los habitantes
a vivir en un estado de gratitud perpetua. La música que llena el aire no es solo un reflejo de la alegría presente, sino también una afirmación de fe en las promesas cumplidas por Dios. Más allá de la alegría y la adoración, la Nueva Jerusalén es también un lugar de descanso y restauración. Aquí, los redimidos encuentran un santuario donde las heridas del alma son curadas por el amor inagotable de Dios. Cada paso tomado en sus calles doradas es un paso hacia una sanación más profunda, una liberación de las cadenas que una vez ataron a sus corazones en el mundo anterior. La educación y el crecimiento espiritual juegan un papel crucial en esta eternidad bendita. Los redimidos se sumergen en el estudio de las Escrituras y las verdades eternas, guiados por maestros divinamente inspirados. Estas lecciones no son meramente académicas. Son revelaciones vivas que transforman el corazón y el espíritu, equipando a los habitantes para vivir en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. La comunión con la naturaleza es otro aspecto esencial de la vida en la Nueva Jerusalén. Los redimidos se deleitan en jardines celestiales, ríos de aguas cristalinas y campos florecidos que hablan del poder creador de Dios y de su atención al detalle. Esta relación armónica con la creación refleja el diseño original de Dios para la humanidad, una vida en armonía perfecta con el mundo que nos rodea. La esperanza y la anticipación de lo que está por venir alimentan el espíritu de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Aunque ya viven en la presencia directa de Dios, hay un entendimiento profundo de que aún hay más maravillas por revelar, más profundidades de amor divino por explorar. Esta expectativa llena de gozo a los redimidos, sabiendo que cada mañana trae consigo nuevas misericordias y revelaciones del carácter de Dios. Finalmente, la Nueva Jerusalén es un testimonio vivo de la promesa divina de restauración y redención. En ella, la historia de cada alma redimida se entrelaza en una narrativa mayor de salvación, una historia que comenzó con la creación del mundo y que encuentra su cumplimiento en la presencia eterna de Dios. Aquí, en la luz perpetua del amor divino, cada redimido comprende verdaderamente su valor y propósito, celebrando la vida eterna otorgada por el sacrificio de Cristo y viviendo en una adoración sin fin hacia el Creador, quien hizo posible esta eternidad de bendiciones divinas.